Revelaciones celestiales en un espacio divino, milagros y conversión en el Chicago de los 20s. La atmósfera en Chicago estaba llena de fervor y esperanza. En un pequeño hogar dentro de la comunidad hispana, Rosa se arrodillaba cada noche ante la imagen de San Judas Tadeo, con las manos juntas y el corazón rebosante de fe. Por favor, San Judas, sana a mi Juanito, clamaba con cada lágrima que rodaba por su rostro. En una ciudad donde los sueños eran asaltados por la modernidad, la fe era su única salvación. Desde que su pequeño Juanito cayó enfermo, la iglesia se convirtió en su refugio. El aroma del incienso envolvía el aire mientras las velas ardían, y los cantos de los fieles se elevaban al cielo, creando una sinfonía de devoción. Allí, Rosa no estaba sola, sentía la unión de su comunidad, donde cada risa y llanto eran ecos de esperanza y fe. Sin embargo, los pronósticos de los médicos eran sombríos, y la sombra de la desesperanza comenzaba a acechar a muchos. No pierdas la fe, Rosa, le decía su vecina, Celia, al sofá al lado de la iglesia. Recuerda los milagros que hemos visto. Recuerda a Doña María, que sanó de su enfermedad hace un año. Pero el eco de la incredulidad empezaba a resonar en algunos corazones. Aún así, Rosa decidió aferrarse a su fe con más fuerza que nunca. Recordaba las historias de sus antepasados, hombres y mujeres valientes que habían vencido adversidades a través de la oración y el amor de Dios. A medida que se acercaba la jornada de San Judas, la reverberación de los preparativos llenaba el aire. Es el momento, pensó, y decidió invitar a sus vecinos a unirse a ella en la iglesia. Si todos oramos juntos, el poder de nuestra fe será más fuerte que cualquier diagnóstico, les instó, con el corazón palpitante de esperanza. Una ola de murmullos afirmativos llenó el ambiente. Este era un acto de comunidad, una súplica colectiva al cielo. Esa mañana de celebración, cuando el sol brillaba con fuerza y las flores adornaban el altar, Rosa sintió una energía inusual rodeándola. Las velas chisporroteaban y la música de la misa aumentaba, creando un espacio casi celestial. Fue entonces que una luz deslumbrante emergió del altar, iluminando el rostro de todos los presentes. Rosa sintió que los latidos de su corazón se sincronizaban con el pulso divino que recorría la iglesia. «Mirad», exclamó alguien en la congregación, y todos levantaron la vista. Con una sonrisa de compasión, una figura radiante emergió de la luz. Era San Judas Tadeo. Rosa, con lágrimas desbordando su rostro, se sintió acercarse a esa presencia divina. En ese instante, una paz inexplicable invadió su ser. La congregación, absorta en el momento, enmudeció ante la manifestación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La luz de San Judas parecía envuelta en promesas y respuestas a las oraciones de Rosa. Juanito, aún enfermo en su cama, sentía un calor recorrer su pequeño cuerpo, mientras la sombra del dolor se desvanecía. El corazón de Rosa danzaba entre el temor y la esperanza. ¿Era realmente su momento de milagro? La fe se iluminó en su interior, pero las preguntas persistían. ¿Cambiaría esta revelación el destino de su hijo y su comunidad? Las respuestas aguardaban, escondidas en el misterio divino que apenas comenzaba a desenredarse. La figura de San Judas, radiante como el sol en un amanecer, parecía invitar a la congregación a un viaje espiritual que trasciende lo visible. Rosa, sin aliento, sintió como todo su ser se llenaba de una fe renovada. Era como si en ese instante, cada súplica, cada lágrima, estuviera siendo recogida y presentada ante el trono celestial por aquel santo que nunca había dejado de estar a su lado. «¡Oh, la gloria de Dios!», exclamó Celia, mientras lágrimas de alegría brotaban de su rostro. Otras mujeres la siguieron, con manos levantadas hacia el altar, creando un mar de rostros iluminados por la fe. «Él está aquí con nosotros», decía uno de los hombres, abrazando a su esposa con una fuerza que emanaba determinación. La iglesia se había convertido en un sagrado santuario donde el temor se disolvía y la esperanza florecía. La luz de San Judas pareció abrazar a cada persona presente, tocando su alma y recordándoles que la fe puede mover montañas. Rosa sintió que su corazón palpitaba al compás suave de una melodía divina.
Al mirar a los ojos de su comunidad, vio en ellos un reflejo de su propia lucha, de su propia esperanza. En ese momento, entendió que no solo estaba en juego la salud de Juanito, lo que se tejía allí era un tapiz de espiritualidad y amor entrelazado por cada uno de ellos. Si creemos, dijo la voz templada de Rosa, resonando entre los murmullos de la multitud, nuestro Señor nos escuchará. Y así, al unísono, con manos entrelazadas, comenzaron a elevar oraciones. Era un clamor colectivo, un ofrecimiento de amor y fe que ascendía como incienso en el aire, tocando el cielo. La luz que había descendido del altar se intensificó, iluminando el rostro de Juanito, que yacía en su lecho, ajeno a lo trascendental que ocurría en la iglesia. Un calor abrumador le envolvía, como si una manta de amor lo rodeara, sanando sus pequeños huesos y su espíritu. Su respiración se hacía más ligera, mientras los susurros de esperanza llegaban a él, como suaves brisas del espíritu. Rosa podía sentirlo. La conexión entre su hijo y la comunidad era intensa, vital. Cada oración parecía traer consigo un rayo de luz, un destello de poder divino. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietud acechaba. ¿Era este el verdadero milagro que todos esperaban? ¿O había algo aún más grande que estaba a punto de ser revelado? Mientras la misa avanzaba, un silencio reverente comenzó a envolver a la iglesia. La luz, ahora casi palpable, brillaba con rayos dorados que colisionaban con lo terrenal, y en un gesto, San Judas alzó su mano, creando un puente entre lo humano y lo divino. Reciban este don, parecía decir, reciban mi bendición. Rosa, con el alma ardiente, buscó a su hijo en la distancia, pero su mirada se desvió hacia el altar. Un instante de lucidez la golpeó. ¿Quién es realmente San Judas para ti? Sus corazones palpitaban en la misma frecuencia, se interrogaban sobre la verdadera esencia de aquel encuentro. Pido por un milagro, murmuró Rosa, pero su mente se aturdía al pensar en lo que eso significaba. ¿Era un instante fugaz de sanación o era el inicio de un nuevo capítulo en su vida y en la de tantos otros en su comunidad? Mientras la congregación sentía el peso de la expectativa, una energía era palpable en el aire. Y así la reunión continuó, cada uno preparado, esperando que el cielo revelara lo inesperado. La pregunta flotaba, ¿qué otras sorpresas tiene Dios guardadas para aquellos que creen? El eco de esas palabras resonó en sus corazones, y la certeza de que un cambio estaba por venir se instaló lentamente entre ellos. La atmósfera, cargada de fe, vibraba en un crescendo espiritual que prometía respuestas. Pronto, la verdad de todo lo que habían pedido, y lo que aún les quedaba por descubrir, se acercaría. Pero, ¿estaba la comunidad lista para recibir la culminación de sus plegarias? El aire dentro de la iglesia se volvió espeso con la emoción colectiva, casi como si pudiera cortarse con un cuchillo. Rosa, sintiendo el pulso de la congregación, cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Mientras el murmullo de oraciones se elevaba, todos se unían en una sinfonía de fe. Era un canto que resonaba no solo por los muros de la iglesia, sino que parecía atravesar el tiempo y el espacio. «Unámonos en oración», exclamó un anciano de voz quebrada pero firme. Sus palabras eran como un ancla que mantenía en la calma a todos aquellos corazones agitados. A su llamado, las manos se entrelazaron con fervor, creando un cordón de luz que unía a cada fiel en la búsqueda de un mismo objetivo. La fe, como un río caudaloso, fluía entre ellos, llenando cada vacío, cada anhelo. Mientras observaba a su alrededor, Rosa se preguntó sobre los caminos que habían traído a cada persona hasta aquí. ¿Cuántas historias llenas de tristeza, de anhelos reprimidos, se entrelazaban en aquel edificio sagrado? La luz de San Judas iluminaba los rostros cansados, los ojos cerrados en meditación y las manos levantadas en expectativa. Un murmullo creció entre la multitud cuando el altar pareció vibrar con una energía desconocida. «Lo sienten», se oía aquí y allá, entre susurros asombrados. Rosa pudo ver cómo la luz dorada que emanaba de San Judas se intensificaba, creando un halo de esperanza. Era como si el santo estuviera intercediendo por cada una de sus dolencias y anhelos. En ese ímpetu, un grito se escuchó en el fondo de la iglesia. «Mi hija, ya no tiene dolor». Una mujer saltó de su banco, sus ojos brillando con alegría. Su hija, que había estado enferma durante años, sonreía, levantándose sin esfuerzo de su asiento. Las manos se aplaudieron, los gritos de júbilo llenaron el aire, y el espacio vibró con la fuerza de una fe renovada que parecía abarcar a todos y a cada uno. Rosa sintió su corazón latir con fuerza, ¿y si ella también podía ser testigo de un milagro? Alzó la vista al altar nuevamente,
cada fibra de su ser deseando ardientemente que la sanación de Juanito fuera inminente. Pero en ese instante, se dio cuenta de algo crucial. La fe era un viaje compartido. No solo buscaba un milagro para su hijo, sino para cada uno de ellos, para la comunidad que había crecido y luchado junta. El anciano volvió a hablar: esto es solo el comienzo. Amados, no olviden que cada sanación, cada transformación, comienza primero en el corazón. Manténganse abiertos a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Golpearon las palmas en un clamor que reverberó en la iglesia. Cada quien sintió como llamaba a su interior la instrucción, la invitación a abrirse a nuevos caminos que quizás nunca habían imaginado. Las lágrimas brotaron nuevamente de los ojos de Rosa, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de una explosión de fe. Había una promesa en el aire, una chispa de esperanza encendida por las oraciones. El momento fue mágico, lleno de posibilidad. Rosa tomó la mano de la mujer a su lado, y juntas elevaron una oración más, una súplica por la comunidad. El clamor subió como un incienso, mientras la gloria de Dios se manifestaba en medio de ellos, educando sus corazones en sus propias lecciones de amor y fe. Cuando la luz del altar iluminó la iglesia como nunca antes, Rosa sintió un escalofrío recorrer su ser. ¿Y si nuestro viaje apenas comienza?, se preguntó en voz alta, a medida que la energía se intensificaba a su alrededor. La atmósfera cargada prometía maravillas, algo que haría que todas sus expectativas fueran superadas. La concurrencia se preparaba, corazones palpitantes por descubrir lo que Dios tenía reservado. San Judas miró hacia ellos como un faro, como si sus ojos entendieran el deseo más profundo de cada alma. Las palabras resonaron en su mente: ¿qué otro milagro podría estar al caer de la mañana? Con la esperanza latiendo al unísono en cada corazón, la comunidad se preguntó: ¿hasta dónde nos llevará nuestra fe este día? El eco del clamor se mezcló con un profundo susurro de esperanza. Cada lapso de silencio que se instalaba entre las oraciones se vivía como una espera sagrada, como si el tiempo se detuviera en la iglesia. Rosa miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los de un hombre mayor, cuyos ojos llenos de vida reflejaban la misma intensidad que sentía en su corazón. Era un destello de entendimiento, un reconocimiento de que todos estaban entrelazados en un mismo propósito. Dios está aquí, murmuró el anciano, como si hablara con el aire fresco de la mañana. Su voz, ahora suave, acariciaba el ambiente tenso. Cuando el corazón se une en fe, cuando el dolor y las luchas se convierten en una ofrenda, el cielo escucha. La congregación asintió, absorbiendo esas palabras como si fueran alimento. Rosa no pudo evitar sentir el calor de la compasión que surgía de todos aquellos por los que había orado juntos. Se sintió unida a cada historia, cada batalla. La enfermedad de Juanito. La tristeza de la mujer que había perdido a su marido. El joven que buscaba respuestas en un mundo confuso. Eran piezas de un rompecabezas, y cada uno dependía del otro. Así era la comunidad, un cuerpo que sufría y sanaba en el mismo latido. La luz del altar estaba más vibrante que nunca. Era como si el mismo San Judas sonriera, incentivando a cada uno a creer, a arriesgarse, a imaginar lo que parecía imposible. ¿Y si esta noche vemos lo increíble? ¿Y si ya está ocurriendo? Pensó Rosa, un escalofrío llenándole el cuerpo. Una voz infantil interrumpió sus pensamientos: mamá, mira. Era la niña que había sido sanada. Estaba danzando en el pasillo, dando vueltas llenas de alegría. Su risa era un canto de libertad. La congregación se detuvo a observar ese momento puro, y era como si el cielo se hubiera abierto. Las manos comenzaron a elevarse, a palmear en agradecimiento. Era un testimonio vivo de lo que la fe podía lograr. Rosa sintió que su pecho estallaba de emoción. En este pequeño rincón de Chicago, el poder de la fe transformaba realidades. Si esto es posible para ella, pensó, ¿qué es lo que Dios puede hacer en la vida de Juanito? Se sintió renovada, como si cada célula de su ser vibrara con la promesa de un milagro. El anciano tomó un momento de silencio y soltó una frase que resonó en la atmósfera cargada de la iglesia: cada prueba es una oportunidad para un cambio divino. Las palabras flotaron en el aire, dando vueltas en las mentes, despertando corazones. Rosa sintió una nueva invitación a abrirse a lo desconocido, un llamado a permitirse creer más allá de lo que sus ojos podían ver. Pero, justo en ese instante de sublime conexión, se oyó un crujido en el fondo de la iglesia. Un grupo de personas se deslizó entre las filas con gesto urgente. Los murmullos aumentaron. ¿Qué sucede?, preguntó una voz al frente. La ansiedad se filtraba por los rostros.
Los corazones empezaron a latir con la rapidez de la incertidumbre. Rosa miró, intrigada y con miedo. Las palabras de fe tan fuertes poco antes parecieron desvanecerse. ¿Qué milagro podría surgir de esto?, reflexionó, mientras se preparaba para una nueva revelación que los sumergiría aún más en el misterio de lo divino. Las miradas se centraron en la figura al frente. Era una mujer conocida, con lágrimas en los ojos, pero su semblante iluminado. He venido a revelar algo que cambiará todo, dijo, y la congregación contuvo la respiración en un crujido colectivo. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y justo cuando las palabras estaban a punto de brotar, el eco de la fe se entrelaza con los murmullos de la preocupación. ¿Qué podría surgir de este momento? La respuesta estaba colgando en el aire, tan impredecible como el futuro mismo. ¿Estaría la comunidad lista para lo que estaba a punto de ser revelado? El murmullo en la iglesia creció como un mar de susurros. Rosa sentía la anticipación rebotar en su pecho, un tambor que latía en comunión con los corazones de sus hermanos. Cada instante parecía alargarse, como si el tiempo mismo se llenara de un profundo significado. La mujer avanzó hacia el altar, su presencia irradiaba una mezcla de temor y determinación. Era como si llevara consigo un mensaje proveniente del cielo, un regalo divino que estaba a punto de ser entregado a los presentes. Mi familia ha estado en crisis, comenzó, su voz temblorosa resonando en el silencio inesperadamente denso. El diagnóstico de mi hijo fue devastador, pero Dios me mostró que la fe mueve montañas. Cuando todo parecía oscuro, apareció una luz. Aquellas palabras colisionaron en el aire, y Rosa sintió como la esperanza comenzaba a fluir nuevamente. Los médicos estaban confundidos. Ya no había tratamientos posibles. Pero oré, y en mis oraciones, el Espíritu me guió a ver algo más grande. La mujer hizo una pausa, dejando que los ecos de su testimonio calaran en los corazones. Entonces, mirando directamente hacia Rosa, proseguía, el amor de Dios es más poderoso que cualquier diagnóstico. Él quiere que comprendamos que en nuestras noches más oscuras, Él está con nosotros. La congregación estalló en murmullos emocionados. Rosa sintió que su alma se alimentaba de cada palabra, como semillas de esperanza plantadas en su corazón. Ella pensó en Juanito y en cómo cada historia de sufrimiento podía ser transformada en un mover sobrenatural. Pero había algo más en el aire, una presencia palpable que llenaba el espacio, como un suave perfume de gracia. El día que vi el cambio en mi hijo, continuó la mujer, no fue el día que el médico me dio la buena noticia. Fue una mañana común, llena de incertidumbres. Pero cuando entré a este templo, supe que debía entregarle todo a Dios. Un denso silencio se instaló mientras cada alma escuchaba con atención, como si las palabras fueran del mismo aliento divino. Vi a mi niño jugar de nuevo, llenarse de vida, después de haber creído que todo estaba perdido. La sanidad llegó cuando menos lo esperaba. Dios lo hizo, exclamó, y las lágrimas que corrían por su rostro parecían ser ríos de gloria. La iglesia, ahora transformada en un eco de alabanza, estalló en gritos de júbilo. Las manos comenzaban a levantarse en agradecimiento, y Rosa se unió con fervor, su corazón palpitante al unísono con el clamor de fe colectiva. Las palabras de la mujer habían abierto una puerta, liberando una oleada de testimonios. Más voces se unieron, revelando milagros ocultos, situaciones que parecían imposibles, ahora brotaban en alabanza. Cada historia microcosmos de fe donde Dios había intervenido en las profundidades del dolor y la lucha. Era un ciclo sagrado de compartir, sanar y fortalecer a la comunidad. Rosa comprendió que, en este momento, no solo la mujer tenía un mensaje, cada uno entre ellos tenía un vínculo sagrado, un llamado a mantener la fe viva a pesar de las dificultades. En cada historia había una chispa de luz que iluminaba su camino, y justo cuando la emoción alcanzaba un crescendo, la mujer, aún llena de fervor, dejó caer una última palabra que resonó: si Dios puede hacer esto por mí, imaginen lo que está por hacer en cada uno de ustedes. Hubo un murmullos de desacuerdo y asentimientos, pero el sentido de incertidumbre volvió a filtrarse en el lugar. Rosa sintió un escalofrío recorrerla, como si en esas palabras había una promesa que iba más allá de lo evidente. ¿Qué más se revelará hoy?, pensó, mientras una pregunta latía en su mente: ¿está la comunidad lista para abrazar lo que viene? El aire vibraba con la electricidad de un momento decisivo. La promesa de lo desconocido se posaba sobre ellos como un manto celestial. ¿Sería este el inicio de una transformación mayor, o habría más sorpresas en el camino por recorrer? Rosa cerró los ojos por un instante, sintiendo la gracia fluir otra vez. En la profundidad de su ser, supo.
que lo extraordinario aún estaba por venir. Rosa permanecía en el banco de la iglesia, envuelta en una ola de emociones. Las palabras resonaban en su mente, como campanas tocando en su corazón. La congregación estaba en un bullicio de alabanzas, pero ella se encontraba inmersa en sus pensamientos. ¿Qué significaría esa promesa de Dios para cada uno de ellos? El murmullo alrededor de ella disminuyó poco a poco, como si todos esperaran una nueva revelación. La mujer que había compartido su testimonio, ahora con los ojos llenos de luz, se había retirado, y los líderes de la iglesia se acomodaban, listos para guiar a la comunidad hacia lo que vendría. Rosa miró a su alrededor. Había lágrimas de alegría en los rostros, risas de liberación y manos elevadas. Era un símbolo palpable de que la fe había reavivado las llamas del espíritu. Y sin embargo, algo más se sentía en el aire, una invitación a buscar lo profundo, a zambullirse en ese amor de Dios del que se había hablado. De repente, el pastor tomó el micrófono. Su voz profunda y resonante llenó el templo. Hermanos, lo que hemos visto hoy es solo el principio. La presencia de Dios está aquí, y nos está llamando a generar un movimiento de sanidad, no solo físico, sino espiritual. Su mirada escaneó la congregación, atrapando la atención de cada hombre y mujer. ¿Quién aquí está dispuesto a entregar su carga? A abrir su corazón a lo que podría ser un nuevo amanecer. Rosa sintió que su corazón se preparaba para saltar. Sabía que había cargas en su vida, desilusiones que había llevado como sombras. Estaría dispuesta a dejar que Dios transformara su sufrimiento en testimonio. Mientras el pastor oraba, clamando por un influjo de poder y sanidad divina, un silencio reverente se volvió el telón de fondo. Rosa cerró los ojos. Recordó a Juanito, su hijo lleno de sueños y esperanzas, pero atrapado en su lucha. La imagen de su rostro en aquellos momentos de angustia la llenó de una desesperante necesidad. No podía seguir cargando esto sola. El ambiente empezó a palpitar. Algunas personas se levantaron, otros se arrodillaron, y las lágrimas comenzaron a fluir libremente. Era hermoso, era poderoso. El murmuro de oraciones y alabanzas se entrelazaban como un canto celestial. Señor, estoy aquí, muéstrame tu voluntad, pedía entre suspiros, sintiendo que algo dentro de ella se movía, una expectativa. A lo lejos, un hombre comenzó a alabar a Dios en voz alta. Su voz temblaba, pero la alabanza que emanaba de su alma era fuerte. El espíritu pareció manifestarse en ese clamor, y Rosa supo, sin duda, que las barreras se estaban rompiendo. Se sentía como si la iglesia estuviera en una ola de amor divino, un torrente que barría todo a su paso. De repente, una joven se levantó, con una mirada de asombro. «Yo he sido sanada. Mi ansiedad se ha ido», exclamó, y con esas palabras, la fe colectiva se encendió como un fuego sagrado. Más testimonios comenzaron a brotar, una explosión de vida que desbordaba en el templo. Rosa sintió la vibración en su pecho. Aquella era la oportunidad que había estado esperando. Con cada historia de liberación que escuchaba, su propio peso parecía hacerse más ligero. Empezó a sentirse impulsada a levantarse, a compartir, a clamar. «Yo quiero ser parte de esto», gritó alzando su voz. Y en su clamor, una poderosa liberación se había realizado antes de que pudiera darse cuenta. ¿Estaba Dios llamando a su familia a ser parte de esta transformación? El pastor miró a Rosa, su sonrisa irradiando luz. Entonces, ven, hermana. Es tiempo de recibir tu milagro. Las palabras fueron como un eco que resonó en su interior. La fe se elevaba, llenando cada rincón de su ser en ese instante. En la iglesia iluminada por la presencia de Dios, Rosa se dio cuenta de que todo lo que había creído estaba a punto de transformarse. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué haría Dios con este nuevo fuego en su corazón? La expectativa flotaba en el aire, todo aún estaba por revelarse. La historia apenas comenzaba, y el corazón de Rosa palpitaba por descubrir lo que Dios tenía planeado. Rosa avanzó hacia el altar, cada paso resonando con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el compás de un nuevo comienzo. Sintió como la atmósfera se cargaba de promesas, como el aire vibraba con la posibilidad del milagro. La congregación estaba sumergida en un momento sagrado, y ella se preguntaba si realmente podría ser parte de eso. Cuando llegó frente al pastor, su mirada fue cálida y sabia. Dios te ha traído aquí por una razón, hermana, dijo con voz suave, ¿qué deseas que el Señor haga por ti? Rosa tragó saliva.
Las palabras se emocionaban en su pecho, luchando por salir. Quiero sanación, no solo para mí, sino para mi hijo. Quiero que él vea el amor de Dios en su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, dejando escapar el peso que había estado cargando. El pastor asintió, entendiendo que era un momento vital de conexión no solo con Dios, sino también con su familia. Mientras él oraba, Rosa cerró los ojos. Imaginó la sonrisa de Juanito y sus travesuras, pero también su dolor y angustia. Señor, transforma nuestras vidas, imploró desde lo más profundo de su ser. Sintió una corriente de amor atravesar su corazón, una calidez que parecía disolver las sombras de su dolor. Al abrir los ojos, el templo parecía brillar de una forma desconocida. La luz reflejaba una unión palpable entre la comunidad, como si cada vida reunida fuera un hilo tejido en un gran tapiz divino. Las voces unidas formaban un canto que no podía describir con palabras, era un grito de libertad. El pastor alzó ambas manos, pidiendo a todos que se unieran en oración. Dios está en medio de nosotros. Cree en lo que está por venir, instó él. La congregación comenzó a clamar juntos. Sus voces eran un eco de diversas lenguas y acentos, pero resonaban en un solo corazón. Rosa sintió que su espíritu se unía a aquel clamor colectivo. Allí estaban las ansias, las promesas, los sueños y las cargas de todos, entrelazados en un solo susurro hacia el cielo. En ese instante, una joven que había estado en la fila detrás de Rosa se adelantó. Yo también quiero recibir sanidad, gritó. Esa chispa encendió algo en el corazón de Rosa. Era un llamado a la acción, a la fe en conjunto. Amén. Respondió, sintiendo que su voz se unía a la de esa chica. Era el momento perfecto para unirse a la corriente de gracia que fluía por el lugar. Mientras tanto, el pastor continuaba orando por liberaciones. Cada palabra parecía tener eco en el alma de Rosa, y como si fuera un espejo reflejando la lucha de su vida, ella se sintió impulsada a testificar. Señor, aquí estoy. Libéranos de nuestras cadenas. Con cada grito, el ambiente se cargaba de energía divina, y más corazones se unían en la lucha. El Espíritu Santo empezó a moverse en su gloria. Una anciana en la esquina comenzó a danzar, y los jóvenes a su alrededor no pudieron contener sus risas y alabanzas. La alegría se desbordaba, creando un estallido de luz en medio de la oscuridad. Rosa se sintió envuelta en ese amor. Alzó sus manos hacia los cielos, sintiendo la presencia de Dios inundando su ser. Confío en ti, Señor. Confío que el cambio es posible. El pastor preguntó sobre los testimonios. Alguien más se levantó, otra persona que había visto un cambio en su vida. La multitud empezó a aplaudir, y Rosa, contagiada por la energía del momento, sintió que la fe la invadía. Entonces, a medida que las alabanzas se intensificaban, una sensación de renovación la envolvió. Podía ver el rostro de Juanito iluminándose con esperanza. ¿Sería posible que su hogar fuera sanado? ¿Que su historia tomara un giro divino? La congregación seguía alzando sus voces, y el poder de Dios se sentía tangible. Pero, falta algo. Rosa veía que había más por venir. Las semillas de fe que estaban siendo sembradas hoy germinarían en testimonios grandiosos. Se preguntaba a sí misma si la transformación de su vida significaría un cambio también para aquellos que estaban luchando como ella. Las puertas del futuro se abrían ante ella, y con cada latido, la pasión por descubrir que tenía Dios reservado se intensificaba. ¿Sería su historia una de sanidad y restauración? La iglesia seguía vibrando, y ella estaba lista para abrazar lo que Dios tenía planeado para ella y su familia, pero, ¿cuál sería el próximo paso? Rosa sintió una energía vibrante en cada parte de su ser. La congregación parecía un río fluyendo, cada voz sumándose a la corriente de fe. Recordó las noches en que había orado sola, cansada y sin esperanza, mirando las sombras en su hogar. Pero hoy, esas sombras se volvían luz. Las lágrimas que habían caído en silencio ahora eran lágrimas de liberación y gozo. Mientras permanecía de pie, su corazón palpitaba en un ritmo nuevo, uno que resonaba con la promesa de un futuro distinto. La alegría que brotaba del grupo la envolvía como un abrazo cálido. Rosa se giró para ver a su alrededor. La anciana que danzaba, los jóvenes riendo y llorando al mismo tiempo, y la joven que había clamado por sanidad ahora compartía su testimonio. La fe no estaba aislada, se había convertido en una sinfonía de esperanzas entrelazadas. El pastor, ahora con fuego en sus ojos, comenzó a hablar sobre la liberación de las cadenas del pasado. Hoy es un día de milagros.
No te aferres a lo que no te sirve. Suelta el peso que llevas. Sus palabras caían como lluvia fresca sobre un campo reseco. Rosa sintió que su espíritu resonaba con cada sílaba. ¿Suelta el miedo? Suelta la duda. Esa invitación brotó vida en su interior. Recordó las preocupaciones, las ansiedades que la atormentaban. Con cada palabra, sentía que sus problemas se aligeraban, como si un hilo invisible los estuviera desatando. He tenido miedo del futuro, pero confío en ti, Señor, gritó sin querer, pero con convicción. Entonces, la música comenzó a intensificarse, una melodía llena de esperanza se apoderó del templo. Las guitarras y los tambores comenzaban a crear un ritmo que invitaba a bailar, a moverse, a celebrar la vida. La multitud se levantó, y Rosa se dejó llevar por esa ola de entusiasmo. Se unió a la danza, sus pies moviéndose con un sentido de libertad que nunca antes había conocido. Cada paso era un testimonio de la transformación que estaba ocurriendo en ella, un acto de fe que la conectaba con su comunidad y con Dios. Un hombre al lado de Rosa levantó su voz en potente alabanza. Dios es bueno. Su promesa se cumple. Los demás comenzaron a responderle, llenos de fervor. Rosa sintió que un fuego nuevo crecía en su interior mientras se unía a esa proclamación. Él cambiará nuestra historia. Él sanará nuestras heridas. La energía en el aire era irrefrenable, y todos parecían compartir un mismo pensamiento, una misma expectativa. ¿Qué milagros se manifestarían hoy? Rosa sabía que no solo estaba orando por su hijo, sino por cada persona que se encontraba allí. Era como si el cielo se abriera ante ellos, invitándolos a recibir algo poderoso y transformador. Al mirar hacia el altar, donde el pastor guiaba a otros en oración, Rosa sintió que su corazón se llenaba de un anhelo profundo. Señor, si estás haciendo cosas grandes, permíteme ser testigo de ellas. Permite que Juanito sepa de tu amor, susurró. En ese acto de entrega, comprendió que estaba empezando a forjar su historia y la de su hijo en la fe. De repente, una voz estalló entre la multitud. Rosa. Rosa. Era su amiga de la infancia, Miren, que había aparecido en el umbral. Sin pensarlo, Rosa corrió hacia ella. Los abrazos fueron tan intensos que sentías que un inmenso peso se levantaba, como si Dios mismo estaba conectando sus historias. Miren sonrió con lágrimas en los ojos. Lo sentí, amiga, lo sentí desde hace días. Dios está haciendo cosas en nuestras vidas, y he visto su gloria. Hoy será un día especial. Las palabras de Miren hicieron eco en el espíritu de Rosa, resonando una promesa de que había más por venir. Rosa comprendió que su viaje no era solo el suyo. Era un viaje colectivo, de sanidad y liberación, y ahora empezaba a verse una comunidad unida en la luz de Dios. Pero, una pregunta quedó en el aire: ¿qué otras sorpresas de amor y sanidad traería Dios a sus vidas? ¿Qué más estaba escribiendo en su historia? La congregación estaba lista para lo que vendría, y Rosa estaba decidida a descubrir cada paso, cada revelación divina. El ambiente en la iglesia se volvió más eléctrico mientras la música continuaba elevándose, resonando en cada rincón. Las luces parpadeaban suavemente, creando una atmósfera mágica que soltaba las ataduras del día a día. Rosa y Miren se sumaron a la multitud, sintiendo el poder de la unidad, el amor tangible que se podía tocar. Miren, estoy más viva que nunca, exclamó Rosa, dejando escapar su alegría. Cada palabra era un eco de la libertad que estaba experimentando. Miren asintió con fervor, sus ojos centrados en el altar donde el pastor hablaba. Su voz era una mezcla de autoridad y amor que penetraba los corazones. La música cambió a una melodía más suave y contemplativa, transformando el fervor en un silencio reverente. Uno a uno, los miembros de la congregación comenzaron a inclinarse, algunos a orar en susurros, otros con llanto. Rosa sintió la presencia de Dios como un cálido abrazo que le envolvía y la invitaba a reflexionar. De pronto, el pastor hizo una pausa, su mirada cruzándose con la de Rosa. Hoy, la liberación es para todos. Si hay alguien que ha estado atado por el miedo, la preocupación, o la tragedia, levante su mano. Esas palabras ardieron en el pecho de Rosa, y sus dedos se levantaron al cielo casi sin pensarlo. Yo, Señor, yo quiero ser libre, se encontró murmurando. La anciana danzando cerca de ella se acercó, sus ojos brillando con una luz especial. Tienes un destino, joven. Tus lágrimas no son en vano, cada gota es una semilla que florecerá en paz. Las palabras resonaron dentro de Rosa como un eco celestial, recordándole que su historia aún estaba en proceso.
A veces sentimos que nuestras batallas nos definen, pero hoy Dios quiere recordarte que eres mucho más. Eres su hija. Continuó el pastor, su voz llena de poder. Rosa sintió que cada letra pasaba a través de su ser, renovando su identidad con cada oración, el peso que llevaba parecía desvanecerse. Las preocupaciones por su hijo, la desesperanza por su situación económica, todo se deslizaba por sus hombros como una niebla que se disipa al amanecer. El ritmo de la música se intensificó nuevamente, cimbreando en su corazón. Rosa y Miren comenzaron a bailar, uniendo sus voces a las de la congregación. Era más que una celebración, era un acto de fe colectiva, un llamamiento al cielo. Eres fiel, Señor. Eres mi fortaleza, resonaba en el aire, mientras las almas se unían en un mismo clamor. El alma de Rosa estaba encendida, y ahí, rodeada de amigos y desconocidos que compartían un mismo anhelo, comprendió que cada paso no solo era un baile, sino una conversación íntima con Dios. Quiero una vida llena de revelaciones, Señor. Muéstrame el camino, murmuró entre risas y lágrimas. Cuando la música culminó en una nota triunfante, el pastor elevó sus manos al cielo. Hoy es un nuevo comienzo. Es hora de buscar esas sorpresas que Dios está preparando para cada uno de nosotros. No dudes, Él ya lo ha hecho. Rosa se sintió cocinándose en una mezcla de ansiedad y emoción. No sabía qué esperar, pero su fe albergaba promesas de lo que vendría. A su alrededor, los otros estaban en la misma sintonía, corazones esperanzados, ojos abiertos a lo que Dios haría. Cuando el servicio finalmente llegó a su fin y la gente empezó a dispersarse, Rosa se encontraba entre aquellos que se resistían a dejar la conexión sagrada. Miren le tomó la mano. ¿Dónde vamos ahora, amiga? Donde Dios nos lleve, respondió Rosa sin poder contener una sonrisa llena de fe. Pero esa pregunta de qué sigue, flotaba en su corazón. Sabía que lo mejor estaba por llegar. Mientras se dirigían hacia la salida, una figura emergió de entre la multitud. Era una mujer extraña con una mirada intensa. Rosa, tengo algo que decirte, algo que cambiará todo. Las palabras anunciaban una nueva aventura, y Rosa sintió que el aire se electrizaba nuevamente. ¿Qué revelación traería esta mujer a su vida? La incertidumbre y la emoción eran palpables, llenando el aire de anticipación. La figura se acercó lentamente a Rosa, su mirada fija y llena de determinación. Soy Clara, y he estado siguiendo tu historia, dijo con una voz suave pero firme. Tu fe ha resonado no solo aquí, sino en todo Chicago. El cielo ha estado escuchando. Rosa sintió que una ola de energía recorría su ser. Era como si cada palabra tocara un acorde profundo en su corazón. Escucha, Dios está a punto de hacer algo grande a través de ti y tu comunidad, continuó Clara. Un grupo de personas en otros barrios ha estado orando por un gran avivamiento. Quieren unirse. Creen que este es el momento de unir fuerzas y expandir la fe. Las palabras de Clara eran una melodía que resonaba en su alma, llenándola de esperanza. Rosa miró a Miren, sus ojos chisporroteando de emoción. ¿Unirse? ¿A qué te refieres?, preguntó Rosa, asombrada e intrigada. Están organizando una gran reunión de oración y sanidad en un parque local. Toda la comunidad está invitada a traer sus cargas, sus dolores, sus esperanzas. Y tú, Rosa, serás el corazón de este movimiento, dijo Clara, mirándola intensamente. Dios ha puesto un don en ti. Él quiere que seas la voz de sanidad para tu comunidad. Rosa sintió que su respiración se aceleraba. Era una oportunidad que nunca imaginó. ¿Yo? Pero yo solo he sido una madre luchadora, murmuró. Exactamente. Eres una madre que crea un legado de fe. Eso es lo que Dios puede usar. Tu historia no es solo tuya, es un testimonio de todos nosotros. Vuestra lucha, vuestro amor por Juanito, su batalla se convertirá en un faro de esperanza para otros. Clara se tomó un momento, y el silencio entre ellas se llenó de la presencia de Dios. Mientras escuchaba las palabras de Clara, la mente de Rosa empezó a girar con posibilidades. La imagen de su pequeño Juanito iluminándose de alegría, rodeado de un futuro lleno de promesas, era alentadora. Pero también había un peso. ¿Y si no puedo? ¿Y si la gente no cree en mí?, preguntó, la duda precipitándose en su corazón. Clara sonrió dulcemente. La fe no se mide por lo que crees que puedes hacer, sino por lo que Dios hará a través de ti. La comunidad está lista.
Solo tienen que compartir su testimonio. Si te unes a ellos, será un momento transformador. Rosa sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Había estado tan ocupada luchando, que nunca se detuvo a pensar que su fe podría ser un catalizador para otros. Y de repente, se dio cuenta, no estaba sola. No solo quería la sanidad para su hijo, ansiaba compartir su viaje, su experiencia, y ser luz para quienes atravesaban la oscuridad. La voz en su interior resonó más fuerte que antes. Lo haré, dijo, firme. Voy a unirme. Tengo que hacerlo por Juanito, por todos nosotros. Amén. Exclamó Clara, iluminada por la alegría. Este es solo el principio, Rosa. Estás a punto de ver la gloria de Dios transformarse ante tus ojos. Juntas, seremos brazos del amor divino. Mientras el aire se llenaba de un renovado sentido de propósito, Clara y Rosa se unieron en oración, confiando en que Dios usaría sus vidas para llevar un mensaje poderoso de fe y esperanza. La fe de Rosa no solo la impulsaba hacia el futuro, ahora invitaba a otros a unirse a ella en ese camino. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La comunidad se unió, las historias llenaron el aire y los corazones se encendieron con un fervor nuevo. Rosa se dio cuenta de que cada persona tenía una historia de lucha. Cada batalla era un ladrillo que formaba un templo de fe. Las oraciones se elevaron a los cielos y finalmente, el día del evento llegó. El parque estaba lleno de vida, y Rosa se maravilló al ver a tantas almas unidas por un mismo propósito. Su corazón latía con emoción, y en su pecho, las palabras de Clara eran ecos vibrantes de esperanza y luz. Hoy es un día de liberación, gritó, poniendo su fe en acción. Las voces resonaron en un clamor colectivo. Dios está en medio de nosotros, repetían. La presencia de Dios llenaba el aire mientras la música comenzaba a vibrar en armonía con sus corazones. Arcadas de luces llenaban el parque, y cada rostro brillaba con esperanza. Rosa sabía que este era solo el principio de un nuevo amanecer, donde el dolor se transformaría en alegría. Al ver a Juanito jugando con otros niños, el corazón de Rosa se llenó de gratitud. Su fe, su lucha, su amor, habían creado un espacio donde otros también podían encontrar sanidad. La comunidad se había convertido en un faro de esperanza, cada testimonio un tributo a la gloria de Dios. Mientras el evento continuaba, Rosa sintió una paz inexplicable. La fe no solo había movido montañas, había sanado corazones. Era una tangible manifestación del amor divino en acción. La jornada cerró con una oración de unidad y sanidad. Gracias, Dios, por cada historia, por cada lucha y cada victoria, clamó Rosa, sintiendo una alabanza brotar de lo profundo de su ser. Y así, con el último eco de su oración en el aire, la comunidad se comprometió a seguir adelante, juntos en un viaje de fe e inspiración. Rosa sabía que el viaje apenas comenzaba. Y cuando miró al cielo, pudo sentir la promesa de un futuro colmado de maravillas. El amor de Dios habría de manifestarse en cada rincón, y ella había decidido ser parte de esa historia. El cielo no tiene límites, gritó con alegría, y en ese instante, la fe de toda una comunidad se unió en un clamor lleno de propósito y amor. Con corazones alegres, miraron hacia el horizonte, listos para recibir todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Pero un mensaje quedó claro en su corazón: todo lo que Dios hace es en su tiempo, su perfecta voluntad, y Rosa estaba aquí, lista para ser testiga y sierva del amor y la esperanza. Hermanos y hermanas, hoy te invito a ser parte de esta comunidad de fe que se levanta. No esperes más, necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen este mensaje. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este extraordinario final. Y por último, no dudes en compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos somos más fuertes.